Corsarios, bucaneros y filibusteros. El fracaso de las devastaciones. Saludos. Como consecuencia de las devastaciones entre 1605 y 1606, España despobló la banda norte y oeste de la isla de la Española, con el pretexto de evitar el contrabando y el comercio. Abandonada la zona, extranjeros oriundos de Europa, especialmente de Francia, Holanda e Inglaterra, ocuparon la isla de la Tortuga, situada en la costa noroccidental de la colonia de Santo Domingo. Allí servía como lugar de descanso de piratas que, con patentes de corsos otorgadas por gobiernos enemigos del Reino de España, atacaban embarcaciones y asaltaban ciudades costeras en las colonias españolas. En enero del año 1580, incursionó en Santo Domingo un corsario inglés muy temido llamado Francis Drake. Desembarcó en la boca del río Jaina y desde allí marchó con sus hombres armados hacia la ciudad de Santo Domingo. Los pobladores de la localidad se llenaron de miedo y huyeron hacia los campos. Entonces Drake ocupó la ciudad, la saqueó y quemó muchas casas. Él y sus hombres se alojaron en la catedral, abandonando la ciudad solamente después de que sus habitantes le pagaron 25,000 pesos como rescate. Los habitantes de la isla La Tortuga, para su alimentación, pasaban a la zona desocupada de la isla de Santo Domingo a cazar reses y marronas y obtener frutos silvestres. Los cueros de las precitadas reses se comerciaban con los navíos que iban a Europa. Recordemos que en esa época la piel era de mucha utilidad, no solamente como material para confeccionar prendas de vestir, sino los aparejos de los caballos. Los libros se forraban con cuero en la industria militar y la ropa para soportar el crudo invierno era de cuero. El Caribe era parte activa de la geopolítica de la época. Cada vez que había guerra, los enemigos de España enviaban corsarios al mar Caribe para que atacaran las colonias españolas. Varias veces esos piratas atacaron poblados de nuestras islas y quemaron y robaron sus ingenios azucareros, como en Asua y Puerto Plata. Su principal interés era conseguir riquezas fácilmente robando a los españoles y asaltando sus barcos en alta mar. Estos filibusteros eran expertos marineros y fueron llamados corsarios cuando tenían patente de corso, que era un documento oficial emitido por un gobierno que autorizaba a un barco privado llamado corsario a atacar y capturar buques y propiedades de naciones enemigas durante una guerra, actuando como una fuerza naval extraoficial para causar pérdidas al adversario a cambio de obtener una parte del botín. La isla de la Tortuga se convirtió en el hogar de los corsarios, lugar donde estos aventureros iban a descansar y a consumir lo que conseguían en sus piraterías y negociar con embarcaciones que se dirigían a Europa. En paralelo, el lado oeste de la isla se iba poblando con individuos que en su mayoría eran aventureros que habían nacido en los países de Europa enemigos de España. Con el tiempo, muchos de ellos abandonaron la piratería y cruzaron a nuestra isla a vivir de la captura del ganado cimarrón. Poco a poco se fueron acostumbrando a vivir en aquellas regiones despobladas. Al principio pasaban muchos meses persiguiendo las vacas y los toros salvajes, matándolos para coger sus pieles. A estos individuos que se dedicaban a cazar el ganado cimarrón se les llamó bucaneros y suministraban insumos a los barcos de corsarios y piratas que pululaban en el Caribe. A medida que pasaba el tiempo, los bucaneros se fueron asentando en el lado oeste de la isla, desarrollaron fundos ganaderos e incursionaron en el cultivo del tabaco y la industria del azúcar. Finalmente, a menos de un siglo, fueron los dueños de la parte occidental y fundaron la colonia esclavista más próspera de Francia. Esa parte oeste es hoy Haití. Para finales del siglo XVII ya muchos bucaneros vivían, como hemos señalado, sembrando tabaco y caña de azúcar, además de los cueros de reses para venderlos en la Tortuga y exportarlos a Europa. Así, poco a poco, se fue poblando la parte norte y oeste de la isla La Española, con gente de otros países, especialmente de Francia, que eran los extranjeros más numerosos.
Los españoles reaccionaron contra esta ocupación y perseguían a los bucaneros franceses con la intención de sacarlos de la isla. Pero en poco tiempo estos aumentaron el número y se hicieron más fuertes que los españoles. Ya estos eran colonos franceses que se mantenían en conflicto con las autoridades españolas, particularmente cuando había guerras en Europa. Ellos peleaban más intensamente porque Francia y España eran enemigas. Unas veces los españoles ganaban y otras veces vencían los franceses. Pero lo cierto es que para el inicio del siglo XVIII, 100 años después de las devastaciones, los extranjeros habían logrado establecerse en las tierras norte y oeste de la isla. Y ya las autoridades españolas no podían evitarlo. Finalmente, las devastaciones habían fracasado. Es cuanto, salud, fuerza y unión.